Bueno, ¿cómo están todas y todos? Vamos a estar hablando hoy con un gran director de cine, amigo de la casa, ya lo tuvimos en Día acá hace un par de años, pero está estrenando un nuevo documental, así que Javi Diment, ¿cómo andás? Bien, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien? Bárbaro. Contame, ¿qué estás estrenando? Que me enteré que fue la semana pasada la primera función. Sí, estamos dando una película que se llama La feliz continuidad de la violencia. Es un documental que retrata 45 años de violencia política en Mar del Plata, desde los primeros crímenes de la CNU en el año 71 hasta los crímenes de los actuales neonazis, pasando por lo que se llamó la Noche de las Corbatas, que fue en el año 77 el secuestro, tortura y desaparición posterior de un grupo de abogados laborales. Trabajé con un grupo espectacular, la verdad, que era Pablo Weiber, Felipe de Celesia y Federico de Sántolo, tres investigadores y escritores que publicaron montones de libros, entre otros el de Firmenich, siempre en la investigación política, ¿no? Histórico-política. Sobre Firmenich, sobre Ortega Peña, sobre la masacre de la Tablada, escribieron un montón. Y ellos ya escribieron, entre otros, un libro que llamaba La Noche de las Corbatas, en el cual investigaban sobre la CNU y su proyección en la dictadura, digamos. Me interesó mucho. ¿Eso vos ya te interesaba ese tema de antes o lo descubriste leyendo las investigaciones? No, a mí siempre me interesó ese tema. Yo de hecho hice hace varios años ya un documental sobre la AAA, que se llamó Para Policía al Negro, y que ahí se toca el tema de la CNU, porque la CNU, la Concentración Nacional Universitaria, es la CNU, fue un grupo universitario político de la derecha extrema del peronismo, que en Mar del Plata, en La Plata, en Bahía Blanca y en algún que otro lugar más, ofició como el brazo de la AAA en esos lugares. Exacto. Entonces eran como, mataron muchísima gente y ellos eran los encargados de los hechos de violencia política, los crímenes políticos, que los propios de ellos y los encargados por la AAA desde acá. O sea, es como medio una continuación ideológica de lo que fue... Tiene algo de complementario, digamos. Lo que tiene también es que por eso se llama La feliz continuidad de la violencia, porque tiene una proyección. Lo que fue la AAA fue la AAA. El documental fue sobre la AAA. Es decir, se termina prácticamente en el año 76. Claro. Esto, como se continúa en el 77 y como ahora seguimos viendo lo que es la violencia de la extrema derecha actual, yo lo que intenté es tratar de encontrar una continuidad en lo ideológico y en lo operativo entre aquella manera de operar la violencia a la derecha y la actual manera de operar la violencia a la derecha. No sabía si iba a encontrarlo o no cuando empecé el documental, era una tesis tras la que fui. Claro. Y sí, efectivamente encontré eso. Sí. Vamos a poner imágenes del tráiler y lo pueden ver en internet. Te metiste en un pantano interesante, a la gente con la que entrevistaste por lo que se ve, pero te has encontrado con gente que reivindica esa violencia. Sí, claro. Y la lleva como bandera. Sí, bueno, es que hoy por hoy, digamos, tan instalada en este momento la derecha más rancia en el poder político, es decir, con Macri en el gobierno, y con todo lo que implica Macri en el gobierno en términos de aparato, claro. Buena parte de aquella militancia de la derecha más fervorosa salió a la luz, se sintió protegida, se siente cómoda, se siente que está en condiciones de poder seguir adelante, que ya tiene un lugar en el gobierno, que ya tiene un espacio en el poder y que si no es ahora, será en muy poco tiempo, pero que cada vez ellos mismos se sienten cada vez más cerca del poder. Entonces, salen a buscar más, a mostrarse claro. Y a buscar, porque quieren ya, y sobre todo ahora, con el bolsonarismo, ¿no? Y salen a buscar. Justificados, el momento histórico los justifica. Salen a buscar espacio de poder en el Poder Ejecutivo Nacional, ¿entendés? Salen a tratar de ser candidatos, tratan de ser... de participar del Poder Ejecutivo Nacional, tratan de entrar en el aparato de la justicia, que cada vez están más adentro del aparato de la justicia, tratan de ser legisladores, tratan de ser diputados, etc. Qué impresionante que el documental se estrene justo con lo que vimos Ramos Padilla estos días. Muy impresionante, sí. Es como muy impresionante. Un momento bastante particular como para estrenarlo. Sí. Y todo el proceso de irte hasta allá, conseguir las entrevistas, ¿cuánto tiempo te llevó y con qué te encontraste cuando arrancaste ya el proceso de producción y de grabación?
La preproducción habrá llevado alrededor de un año aproximadamente. Y después fuimos, la investigación periodística la hicieron ellos, yo no estaba adentro. Yo lo que sí estaba como era en la guía de lo que yo sabía que quería. Quiero decir, yo hay algo que tengo muy claro en lo que hago, que es, si voy a tratar un tema político de dos bandos enfrentados, quiero escucharlos a los dos. Sí. Es decir, necesito, para construir el tipo de relato que me interesa construir, necesito el conflicto, claro, evidenciado, tener este discurso contra este discurso. Y esa gente, la que el discurso vos no estabas de acuerdo y sabías por qué lado iba a ir, ¿le contabas que ibas a tener las dos campanas o se los vendías como que era una propaganda de ellos? No. La verdad es que ninguna de las dos cosas. Okay. Son gente que tiene ganas de hablar, que tiene ganas de ser escuchada, que necesita espacios, por lo tanto aprovechan cualquier posibilidad y cualquier propuesta. Por lo tanto, nosotros nos planteamos en cierta ambigüedad en relación a queremos hacer un documental sobre Mar del Plata y sobre estas cosas que están pasando en Mar del Plata y qué sé yo y qué sé cuánto. No abundamos en explicaciones, pero digo, cualquiera que googlee mi nombre encuentra cuál es mi línea política, cualquiera que googlee el nombre de los autores de la novela en la que se basó, de los investigadores periodísticos y qué sé yo, ¿viste? Sabe perfectamente lo que es. Por lo tanto, sabían con quién estaban conversando. Y no hubo engaño ahí en el medio, digamos, no hubo ninguna necesidad de eso. Salvo que hay entrevistados a los que no pude acceder porque entendían cuál era la línea. Digo, el intendente de Mar del Plata no tuvo ningún interés en participar. Íbamos a hacer unos videos en un gimnasio que es donde entrenan todos los acusados por crímenes de neonazis, que son todos como entrenan mucho en vale todo, en jiu-jitsu brasilero, ese tipo de técnicas de violencia corporal. No quisieron saber nada porque ya estaban quedando repegados con los neonazis y estaban queriendo zafar. Fuera de esas boludeces, digamos, o de ser tildados de zurdos en algún Facebook o Twitter, no tuvimos ningún tipo de conflicto real. Hay una intensidad muy grande a la hora de estar en el cara a cara y sostener el discurso y sostener la idea con la que vos vas, qué es lo que necesitas. Hay una cosa también que te involucras muy emotivamente con las víctimas, por otro lado. Hay un relato de una de las sobrevivientes, una de las dos sobrevivientes de todos los secuestrados de la Noche de las Corbatas, que es muy tremendo su relato, muy fuerte y es muy, muy conmocionante. Pero no tuve yo hasta ahora un problema al respecto de eso. Digo, otra cosa sería hacer un documental de estas características en la dictadura. Claro. Entonces, digo, también, ya delirando, ¿no? Yéndonos de tema, cuando se habla de que esta situación es como la de una dictadura, no es como la de una dictadura. Claro. O sea, si bien se sostienen todos los mismos intereses económicos y los que gobiernan son aquellos que propiciaron la dictadura del 76 y varias anteriores, y si no todas las anteriores, es distinta la condición de una dictadura o no. Al margen de que estamos viendo un crecimiento de la violencia policial, represiva, de la violencia judicial y de las, digamos, de las zonas liberadas para violencia política, que son reales, digamos, que están creciendo. Pero bueno, no es lo mismo. Ahí sí te cagas en las patas. ¿Qué perspectivas tenés con esta película? Ahora, ¿cómo es? ¿Están todos sábados? Están los sábados a las 18 horas en el Malva. A partir de la semana que viene, jueves 21 de marzo, está en el Gomón. Ah, perfecto, también, buenísimo. Y después no sé. No sé, okay, por el momento es así, todo el mes, sí. Perfecto. Sí, todo el mes, yo calculo que va a ser hasta la primera semana de abril, va a estar la película. Y después la intención es que empiece a circular mucho en espacios de militancia, digamos, en espacios de la memoria, de protección del acervo cultural de la memoria, que es como un espacio de protección contra la bajada que tiene este gobierno respecto del aplastamiento de esta... Sí, no, igual, obviamente, idea. Los que están todo el día mirando TN o lo que sea, no van a dar con el documental, porque es difícil que lleguen a él, pero digo, existe y está. ¿Qué fue lo que más te sorprendió que te encontraste en el momento de estar grabando el documental? Que dijiste, para bien o para mal, dijiste, esto no me lo imaginaba así. Bueno, la entrevista con
con Marta García de Candeloro fue una cosa, así que se generó en la entrevista, en la charla, un nivel tal de intimidad y de conexión, y ella tuvo un nivel tal de exposición y de entrega, que fue como, independientemente de lo que se ve en el video, fue un momento inolvidable de la vida, digamos, ¿no? Y después la bizarreada de los personajes, quiero decir, viste, cuando empezás también a chapotear en esas aguas, encontrás unos personajes de un nivel de bizarreada Sí, pero son peligrosos. sorprendentes, Pero son ¿viste? peligrosos, porque vos te reís, decís, que... Y después esos son como el medio y por ahí llegan al poder y te querés Son matar. dos cosas distintas, no mezclemos lo que es el personaje con lo que es su posibilidad de, una vez que acceda, digo, ya estamos, quiero decir, estamos en la época de Macri, de Trump, ya sabemos que cualquier quemado, cualquier personaje bizarro puede llegar a tener unos niveles de poder extremos en este momento en que la política, por otro lado, ya pasó a tener una categoría de espectáculo, Claro. Donde es una Es más de las mercantil. ramas del espectáculo. Es ¿viste? mercantil, es parte del mismo capitalismo, digo, Sí, es pero ya entretenimiento. al margen del mercantil, es entretenimiento, es espectáculo, ¿viste? Tiene unas reglas y unos discursos y una dinámica de relatos donde lo que se ponen en juego son fuerzas narrativas y dramáticas. Y no la verdad respecto de la actitud política. Por eso se habla tanto de que estos son antipolítica. Claro, ¿no? Porque claro. tratan de anular el sentido político para hacer esto, ¿viste? El bueno y el malo. Y Sí, sí. es como ver un mundial. Primero, ¿qué sigue después del documental? ¿Y cómo ves cómo está el cine argentino hoy? Pues digo, viste que en esta cosa que vos decís de saber cómo comunicar ciertas cosas o cómo vender, se habló que el año pasado el cine argentino le fue bárbaro, con un montón de estrenos espectaculares. Yo que estoy y conozco y digo, tengo un montón de amigos que laburaban en cine que están sin laburo, películas que no salen, películas que salen con 2 mangos y a la hora de la distribución tienen una sala, no la ve nadie, en una semana se va. ¿Cómo lo estás viendo vos? Sigue una película que voy a filmar en junio, una especie de melodrama excedido, ficción, sí, Perfecto. ficción. Que se llama El Apego, que protagonizan Lola Bertet y Jimena Nganussi. Lindo Con quienes trabajamos también en el argumento y nos divertimos mucho laburando. Y después lo otro, la dirección política del Inca es la misma dirección política de la República Argentina, que se basa en generar exclusión, es decir, dejar afuera a la mayor cantidad de gente, porque eso implica concentrar las riquezas, en este caso el presupuesto total del Inca, en la menor cantidad de manos, que son las de ellos. Claro. Es decir, antes el que accedía era el que laburaba, ahora el que accede es el que demuestra tener una cuenta bancaria lo suficientemente abultada como para soportar unos niveles de desfinanciación espantosos. Entonces, hay una política que es la misma, digamos, es financiero el concepto, ¿no? Es financiero, tan es así que el mismo Inca está desfinanciando a todos, nos está desfinanciando a todos nosotros, retardando las cuotas a niveles que están llevando mucha gente a la quiebra, etcétera, etcétera, mientras el Inca tiene 700 millones de pesos invertidos en plazo fijo. Claro. Teóricamente, además, en plazo fijo, porque tampoco nos mostraron el coso, Claro, ¿viste? sí, no. Pero lo Alguien tienen está como, haciéndolo con esa plata, pero o no sea, sabe. lo tienen metido en el parque financiero. Entonces, la política del Inca es la misma que la política general, que es excluir, concentrar y mentir. Salen las autoridades del Inca a decir récord de esto, récord de producción, récord de todo eso, y vos sabés que están hablando de mentiras. ¿En qué sentido? Por ejemplo, parte de esos números son una semana del cine Sí, a nacional, mitad de precio. que fue una inversión de, no me acuerdo, 50 y pico millones de pesos, una locura de inversión. De publicidad. Que no, ¿En qué? una inversión porque eso quiere decir, la que entra muy barato, eso se subsidia. Claro. ¿A quién se subsidió y qué se subsidió? Esa guita se la llevaron las cadenas multinacionales, los Hoyts, los Cinemark, los Village, y se la llevaron los grandes tanques, es decir, las grandes productoras multimediáticas de la Argentina. Eso es concentración. Quiero decir, si vos invertiste 50 millones de pesos, mientras
los pequeños y medianos se siguen quebrando y el Gomón sigue siendo la única sala en la cual confluyen todas las películas Sí, de a cine veces argentino y qué sé yo, sin qué sé sala. cuánto, decís, ah, es mentira entonces. O sea, estás mintiendo, estás atacando y estás destruyendo y la estás disfrazando de cantidad de espectadores. Acá hay algo que es muy interesante pensarlo. En el Inca, el presupuesto sigue siendo el mismo que el principio. Hay una pequeña diferencia porque cortaron los Aten, una boludez. Pero digamos, básicamente el presupuesto es casi el mismo Sí. del que había antes. Es decir, que la pésima distribución de ese presupuesto es una decisión política y no es una decisión económica, como puede pasar en el Ministerio de Cultura, a quien le recortaron los fondos. Entonces, bueno, ahí ya pueden Secretaría, perdón. El ex Peor, por eso, peor todavía. O sea, ellos tienen por lo menos con qué explicártela, por decir una frase, una palabra. Esto no, esto es pura decisión política. Y bueno, en tanto y en cuanto siga este gobierno y sigan decidiendo ellos quién va a dirigir el Inca, la dirección del Inca va a seguir siendo la misma. Mientras tanto, lo único que nos queda es luchar, tratar de divulgar esto, tratar de que se escuche, tratar de atacar lo más posible la impunidad con la que se manejan. Yo, bajo ningún punto de vista, pienso que esto pueda llegar a implicar que desaparezca el cine ni nada por el estilo. Claro. Esto lo que sí atenta es que contra que la gente que venía viviendo de esta incipiente industria cinematográfica viva menos dignamente. Ahora, las ganas de filmar, las ganas de salir a filmar, no se las saca nadie, loco. Tenés ganas de salir a filmar con las camaritas que hay ahora, con la computadora, que yo salís y te haces una película los fines de semana. El problema es contra lo que atentan es contra la dignidad de la vida, claro, no contra la pulsión creativa, que gracias a Dios eso por lo menos sí se va a seguir manteniendo y se sigue poniendo en juego. Está muy bien, está muy bien. Bueno, te fue Javi Diment. Estuvimos hablando, es los sábados en el Malva 18 horas y a partir del jueves 21 en el Gomón. Sí, señor. Así pueden encontrar La Feliz Continuidad de Violencia. Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a vos. Vean el trailer que lo voy a poner en el link de abajo, vayan a ver la peli, disfruten y muchas gracias por estar con nosotros.